Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Irene, este es un sueño que estamos cumpliendo el día de hoy y agradecemos muchísimo la hospitalidad de este campus. En 2020, cuando estábamos en los momentos más álgidos de la pandemia, recluidos en nuestras casas, expuestos a nuestra vulnerabilidad, muchos de nosotros encontramos abrigo y compañía en los libros. Pero particularmente hubo uno que nos hizo que nuestra esperanza se sintiera viva, que nos redimió en nuestra condición humana y que nos hizo sentir que valía la pena viajar al pasado y sabernos parte de una historia en la que esos sobrevivientes llamados libros eran la expresión más profunda de nuestro humanismo. Ese libro, que hoy tiene ya cerca de 48 ediciones, ese libro que está a punto de ser traducido ya a 35 lenguas, es una manifestación de la fe en el futuro. A través de sus páginas vemos esta historia épica por salvaguardar nuestra condición humana a través de los libros. Y vemos ahí la historia de cientos de hombres y de muchas mujeres olvidadas que los escribieron, pero también de los héroes y heroínas anónimos que los resguardaron. Y sabemos que en ese resguardo no estaban salvando el pasado, estaban salvando el futuro. Muchísimas gracias a Irene por demostrarnos, por exponernos que la pasión, que el profundo amor y el rigor en la investigación pueden convertirse en una apuesta por el futuro. Muchísimas gracias por su imaginación narrativa que ha hecho que esa experiencia sea profundamente emocionante y nos recuerde que somos una comunidad de lectores, que tenemos una larga historia y que tenemos un presente vigoroso. Muchísimas gracias, Irene, por estar hoy aquí en una universidad con jóvenes lectores, demostrándonos que la pasión por las humanidades, por la filología, por la historia, es la única manera en la que podemos imaginar un futuro. Gracias por el infinito en un junco y gracias por la dulzura de tu presencia. Con mucho gusto te cedo la palabra. Ahora sí, llega la voz hasta el fondo, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Yo pues, en primer lugar, querría dar las gracias porque me hace muy feliz participar en esta conversación sobre la hospitalidad pasada y presente de los libros y sobre todo pues visitar este TEC de Monterrey aquí en el campus Santa Fe. Sé que ustedes están trabajando por un futuro más humano y humanístico y eso me conmueve profundamente. Están haciendo una gran aportación ustedes también al futuro. Sé que las mentes y los corazones que salgan de aquí pues, van a ayudarnos a construir el mundo que soñamos y realmente me siento muy emocionada por respirar esta energía y al menos visitar su comunidad durante unas horas y aprender también de todos ustedes y del trabajo que están haciendo aquí. Un agradecimiento especial para Ana Laura Santamaría, la Cátedra Alfonso Reyes y a todos los que han acudido aquí a participar con su presencia y su palabra. Creo que lo que hoy nos reúne es el amor
por los libros, esos artefactos que nacieron después de milenios de tentativas en busca del soporte más perfecto para la palabra escrita. Y por eso quiero dar también las gracias a mis editoriales, Penguin México y Ciruela, por confiar en este infinito en un junco, y a mis lectores, todos y cada una, que con sus ojos rescatan los libros y las páginas del silencio. Como escribió Octavio Paz en El arco y la lira sobre la poesía, pero se puede aplicar a la literatura en general, el poema no es sino eso, posibilidad, algo que solo se anima al contacto con un lector o con un oyente. Hay una nota común a todos los poemas sin la cual no serían nunca poesía: la participación. El lector lucha y muere con Héctor, duda y mata con Arjuna, reconoce las rocas natales con Odiseo. El sueño de publicar un libro también necesita a muchas personas, editores, libreros, lectores. Me emociona profundamente que gracias a su generosidad este libro haya viajado y se ha acogido también en México una cultura y una literatura especialmente hospitalarias que han formado parte de mi imaginario desde niña y sin cuyas aportaciones pues mi libro no habría existido nunca. Y hablando de hospitalidad y de México, pues es inevitable recordar a los exiliados españoles que aquí fueron recibidos, que pudieron desarrollar sus carreras intelectuales y que, bueno, pues gracias a este recibimiento no vieron cortadas sus alas, sino todo lo contrario, y es, creo, el mejor ejemplo de hospitalidad que existe y un motivo por el que realmente estoy entre ustedes con los ojos cuajados de lágrimas y de gratitud. Yo justamente empecé a escribir este libro en un momento en el que, deslumbrados por los avances de la era tecnológica, las más media, las pantallas, resonaban una y otra vez los pronósticos catastrofistas sobre la desaparición de los libros. Y cada cierto tiempo pues escuchábamos nuevas voces que vaticinaban la extinción de los libros sustituidos por los dispositivos electrónicos y derrotados por la ingente oferta de ocio cultural y digital. Los más agoreros pues, parecen insinuar que muy pronto los libros se van a exhibir en las vitrinas de los museos etnológicos y antropológicos cerca de las puntas de lanza prehistóricas, como si formaran parte de un mundo pretérito al borde de la extinción. Porque cuando comparamos algo nuevo con algo viejo, por ejemplo, un libro y una tablet, o un violinista junto a un adolescente que chatea en el metro, tendemos a pensar que lo nuevo tiene más futuro. Sin embargo, los historiadores y los antropólogos nos recuerdan que sucede todo lo contrario, que cuanto más años lleva un objeto entre nosotros, más porvenir tiene, y que lo nuevo, como promedio, perece antes sustituido por la última novedad. Es muy probable que en el siglo XXII todavía haya violines y libros, usaremos sillas y mesas, pero quizá las pantallas de plasma y los teléfonos móviles habrán sido sustituidos por otras tecnologías. Y hay viejas tradiciones que nos acompañan desde tiempo inmemorial, como la música o la búsqueda de la espiritualidad, que permanecerán siempre con nosotros. Y ante esas predicciones de la extinción de los libros, yo pido un respeto. No subsisten tantos artefactos milenarios entre nosotros y los que siguen habitando nuestro tiempo han demostrado ser supervivientes muy difíciles de desalojar. Estoy hablando de la silla, de la cuchara, del vaso, de las tijeras, del martillo, del libro. Decía Umberto Eco que el libro es como la rueda que roza la perfección, y que hay algo en su diseño y en su depurada sencillez que les hace sobrevivir
a lo largo de los siglos y es tan difícil de mejorar como la mismísima rueda. Por supuesto, la tecnología es valiosísima, pero todos añoramos cosas que hemos perdido, fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos, por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos los productos tecnológicos. Y es profundamente paradójico, si nos paramos a pensarlo, que todavía podamos leer un manuscrito copiado hace 10 siglos y sin embargo ya no podamos acceder a formatos de archivo de apenas hace algunos años. Es más, los arcaicos libros fueron el modelo de nuestros avanzados ordenadores personales. A finales de los años 60 del pasado siglo, las grandes computadoras ocupaban habitaciones enteras y eran tan caras como casas, como viviendas. Y aquellos mamotretos de dimensiones inmobiliarias estaban concebidos para el uso militar y empresarial. Hubo un joven informático llamado Alan Kay, que tuvo una visión que daría un giro espectacular a nuestras vidas. Comprendió que los ordenadores podrían llegar a ser usados por millones de personas en el salón de sus casas. Y entonces Kay imaginó el futuro ordenador personal, pequeño y portátil y fácil de utilizar, como un libro. El libro fue el modelo del ordenador personal. Y por eso llamó a ese primer prototipo Dynabook, que significa libro dinámico, es decir, un objeto parecido a los libros milenarios, pero interactivo. El aspecto y la estética de este Dynabook se integró en los ordenadores personales y sus características esenciales siguen presentes en los portátiles, en las tablets y en los teléfonos inteligentes. Por tanto, la relación entre los libros tradicionales y las tecnologías no es de oposición, no es de competición, es de enriquecimiento mutuo y de una creatividad que está constantemente fluyendo de un lado a otro. Las tipografías de nuestros ordenadores están inspiradas en las tradiciones de la caligrafía anterior a la imprenta. Y así es como llega la tradición occidental del manuscrito a la era digital. Los procesadores de texto, los documentos PDF y las distintas formas de escritura digital siguen manteniendo la estructura tradicional de la página de papel. Fueron decisiones profundamente inteligentes porque si no hubieran introducido similitudes entre el mundo tradicional en papel y el nuevo en la pantalla, los ordenadores hubieran parecido a sus primeros usuarios, al público inicial, unos artefactos extraños, confusos e inviables. Y aquí está la gran paradoja del avance tecnológico. Hay que conservar coordenadas tradicionales como la estructura de página, las convenciones tipográficas, los tipos de letra, la maquetación. Y eso fue clave para abrir el paso a la transformación digital. Es un error pensar que las novedades borran y sustituyen las tradiciones, porque el futuro avanza siempre mirando de reojo hacia el pasado y enriqueciéndose con él. Por eso, cuando tantas voces auguraban el triunfo de las pantallas sobre el papel como si hubiera una competición y solo pudiera sobrevivir uno de ellos, yo me embarqué en la escritura de un libro precisamente sobre la historia del libro, preguntándome, bueno, entre enjambres de preguntas, pues ¿cuándo nació el libro? ¿Cómo era el mundo antes de los libros? ¿Cuál es la historia secreta de nuestros esfuerzos por multiplicarlos y también por aniquilarlos? ¿Qué se perdió en el camino? ¿Qué se ha salvado? ¿Por qué algunos libros se han convertido en clásicos? Pero sobre todo quiero reivindicar que el libro es tecnología, que fue un invento, un hallazgo que transformó el mundo y que está en la base de todos los avances tecnológicos posteriores. Y para eso les invito a viajar al mundo anterior a los libros. Es difícil imaginarlo, ¿verdad? Estoy hablando de las sociedades orales en un tiempo anterior a la historia, pues la historia empieza con los testimonios escritos, con la documentación. El mundo de la oralidad vivía siempre bajo la amenaza del olvido. Cuando alguien moría, su memoria, sus saberes, sus historias
desaparecían con él. Cuando alguien moría, moría una biblioteca oral, una biblioteca sonora. Por supuesto, esos pueblos necesitaban conservar sus leyes, sus leyendas, sus creencias, sus conocimientos técnicos, todo aquello que constituía su identidad. Porque cuando una catástrofe destruía una tribu, una sociedad, un pueblo, pues las nuevas generaciones tenían que volver a empezar fatigosamente desde el principio, se perdían todos los hallazgos y descubrimientos previos. Solo podían contar con sus mentes, con lo que eran capaces de recordar. En la frágil memoria humana contaban con su única esperanza de perpetuarse. Cultivaban, eso sí, unas memorias prodigiosas que no tienen nada que ver con las nuestras. Sabemos que los antiguos aedos, los cantores, los juglares itinerantes que viajaban de pueblo en pueblo, de palacio en palacio, eran capaces de recitar de memoria repertorios de poemas que alcanzaban varios miles de versos cada uno de ellos. Pero evidentemente incluso para esos atletas de la memoria hay un límite en la cantidad de conocimientos que un ser humano puede recordar y, lo que es más importante, transmitir a otros. Por eso las ideas que pasaban de generación en generación eran tradiciones muy sólidas, muy ortodoxas y aprobadas por los líderes. Todo el esfuerzo de memoria se concentraba en las ideas esenciales de la comunidad. Los padres enseñaban a los hijos sus certezas y había muy escaso espacio para la originalidad y para las innovaciones. Todo cambió cuando hace unos 6.000 años se produjo una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra historia. En Mesopotamia aparecieron los primeros signos escritos. Tiempo después, y lo que es más fascinante, de forma independiente, la escritura surgió también en otros territorios, en Egipto, en India, en China, también en Mesoamérica, por supuesto. Y cuando el hallazgo maravilloso del alfabeto y los libros empezó a extenderse, nuestra especie y nuestras mentes se transformaron radicalmente. Es un grandísimo acontecimiento humano. Y como recuerda el gran humanista Alfonso Reyes en su magnífico ensayo Libros y libreros en la antigüedad, a no ser por los libros, la cultura humana sería tan efímera como lo es el hombre mismo. Lejos de los centinelas de la ortodoxia, esos primeros libros ayudaron, permitieron acceder a las palabras de la tradición por escrito. El cambio es enorme porque leer un texto escrito permite empezar a reflexionar y dudar. Cuando escuchamos es más fácil dejarnos llevar por el río de las palabras, por la fascinación y el embeleso de la oratoria, pero cuando estamos frente a un texto podemos detenernos, reflexionar, cuestionar, volver atrás, meditar y valorar la solidez de los argumentos. Y esto cambia totalmente la manera de pensar y desencadena el nacimiento del espíritu crítico, de la literatura escrita y de la reflexión filosófica. Porque ciertos individuos, gracias a la escritura, se atrevieron a dejar huella de sus hallazgos, de sus incredulidades y de su visión única e individual del mundo y de la vida. Los libros se convirtieron poco a poco en los vehículos de esa experiencia individual. En Israel, las voces de los combativos profetas, que no eran escribas ni sacerdotes, irrumpieron en la Biblia. En Grecia, personas sin orígenes aristocráticos se convirtieron en buscadores de respuestas, esto es, en filósofos. E incluso si la mayoría de textos pues, siguieron apuntalando el poder de los reyes, de los señores, se empezaron a escuchar voces indómitas. Y el libro desde el comienzo fue profundamente hospitalario con el pensamiento. Y no es extraño que la filosofía nazca después de la escritura y de los libros, porque probablemente a la misma escala hubiera sido imposible en la oralidad. Y no es casual tampoco que la palabra volumen, que es así como llamaban los romanos a sus rollos, porque se envolvían,
comparte la misma raíz con evolución y revolución. Es la misma raíz léxica, porque al dar vueltas a esos originarios rollos, también se estaba haciendo voltear la realidad, el pensamiento, la sociedad. Y por ese motivo, los libros han sido siempre objeto de control e incluso de destrucción por parte de los poderosos. De Alejandría a Sarajevo o Bagdad, todas las guerras tienen entre sus objetivos estos cofres de palabras que en el fondo están guardando no solo nuestras tradiciones y nuestro pasado, como decía Ana Laura, sino también nuestra libertad. El investigador mexicano Fernando Báez dedica unas palabras desgarradoras en su nueva historia de la destrucción de los libros a la quema de los códices indígenas de México y el saqueo de los archivos a manos de los colonizadores españoles. Como escribió Fray Servando Teresa de Mier, entregando a las llamas todas las librerías de los aztecas, de los cuales solo la de Texcoco, que era su Atenas, se levantaba tan alta como una montaña. Por fortuna, los libros también acogieron la versión de los vencidos, también acogieron las lenguas autóctonas, como nos enseña Miguel León Portilla. Pero volvamos por un momento a la prehistoria de los libros. Una vez inventada la escritura, nuestros antepasados miraron alrededor preguntándose cuál podría ser la superficie más hospitalaria para nuestras palabras, cuál sería la que mejor podría conservar esa huella huidiza de las letras. La piedra, la tierra, los juncos, las pieles, la madera, la tela, el metal. Hemos escrito casi sobre cualquier material que nos rodea. Hemos escrito en los árboles, hemos escrito en el corazón de las plantas, hemos escrito en la piel de los animales, hemos escrito en nuestra propia piel cuando nos tatuamos y nos convertimos en libros vivos. Pero todo forma parte de una búsqueda. ¿Cuál sería el mejor material para un libro, el mejor soporte para las palabras que son solo aire? Y conservar el aire es algo que parece casi mágico, ¿no? Como atraparlo y conservarlo para que soporte el paso del tiempo. Las tablillas fueron la primera aproximación al libro. Las más antiguas que se conservan, datadas en torno al 3300 a.C., se fabricaban con arcilla y se endurecían secándolas al sol. Al mojar la superficie se podía borrar y escribir otra vez de nuevo, así que eran de alguna manera reciclables. Eran baratas y ligeras, pero se rompían muy fácilmente. Además, incluso si se escribía por los dos lados, pues una tablilla no podía albergar un texto muy extenso y una sola obra se quedaba repartida en varias tablillas, varias piezas, y era muy fácil que se extraviaran parte de esas piezas y por tanto la obra quedase incompleta. En Europa fueron todavía más habituales las tablillas de madera, de metal, de marfil. Esas tablillas acogieron las cartas de la antigüedad, los borradores, las anotaciones, los textos efímeros. Con ellas se iniciaban a los niños en la escritura, como nosotros con nuestros cuadernos escolares, pero nuevamente se trataba de materiales pues, poco duraderos y frágiles. Las tablillas fueron superadas por la invención del rollo de papiro egipcio, que significó un gran avance en la historia del libro. Los judíos, los griegos y los romanos lo adoptaron con tanto entusiasmo que llegaron a considerarlo como un rasgo cultural propio. En comparación con las tablillas de arcilla, de madera o de metal, las hojas de papiro eran un material fino, pero al mismo tiempo resistente, ligero y flexible, y cuando se enrollan cabe mucho texto dentro de una sola pieza, de una misma unidad. Un rollo de dimensiones habituales podía contener una tragedia griega o un diálogo de Platón o un evangelio. Esas eran las medidas que albergaba pues, un rollo. Sin embargo, los papiros tenían sus inconvenientes. En el clima seco de Egipto se mantenían muy bien, pero la humedad les dañaba y la lectura y el uso habitual pues los deterioraban y los herían de muerte. La lluvia los destruía, los insectos se lo comían porque era material vegetal
y ardían muy fácilmente. Además, los rollos de papiro se fabricaban solo en Egipto, que es donde abundaba la caña de papiro a orillas del Nilo. En Mesoamérica, por cierto, en el primer milenio antes de Cristo, nace otra variante de papel vegetal a partir de la corteza de ciertos árboles, en particular el amate. Esa corteza se trataba con cal y se fabricaba una superficie de escritura que, según los expertos, pues era incluso superior en textura y duración y plasticidad al papiro de Egipto. Y bueno, pues en esos juncos, en esos árboles, en esas cañas, empieza la historia del libro tal como lo conocemos, porque el rollo es el primer libro de la historia propiamente dicho. Y como señores absolutos del monopolio, los faraones decidían el precio de las variedades de papiro, igual que ahora sucede con el petróleo, que el precio del petróleo, el alza o la baja del precio del petróleo, pues tenían muchas repercusiones sobre toda la sociedad. Y lo mismo sucedía con los griegos, los romanos y aquellas civilizaciones del Próximo Oriente y de Europa. Y se cuenta que en cierta ocasión un rey de Egipto, Ptolomeo V, interrumpió el suministro de papiro al reino de Pérgamo, que estaba en la actual Turquía, porque tenían una biblioteca rival de la Biblioteca de Alejandría, y las bibliotecas en aquel momento pues eran una cuestión de Estado tan importante como para cambiar las rutas comerciales y el suministro, eran motivos de conflicto diplomático entre estados. Tal era la importancia que tenían en aquel entonces los libros. Y entonces en Pérgamo reaccionaron perfeccionando una técnica oriental de escribir sobre piel, sobre cuero, que gracias a ellos pues ahora conocemos como pergamino por la ciudad de Pérgamo. El pergamino se fabricaba con pieles de oveja, de cabra, de becerro, con un largo proceso muy complicado artesanalmente, hasta conseguir unas láminas suaves y delgadas que por ambas caras se podrían escribir y que eran muy duraderas. Y con todos estos siglos de búsquedas, ensayos y tanteos, se llega por fin a nuestro libro de páginas, que hoy es el libro por definición. Este libro nace hace unos 2000 años y fue un gran invento anónimo que no sabemos a quién tenemos que agradecer. Como ya he dicho, pues los rollos de papiro siempre fueron una mercancía muy lujosa y cara, y por eso convivían con las tablillas que se utilizaban pues para escribir textos más cotidianos. El lector que quería unificar un conjunto de tablillas les hacía unos agujeritos en el borde y los ataba con una cuerda, haciendo una especie de libreta rudimentaria que estuvo cargada de futuro, porque esas primeras libretas con tablillas de madera o de metal se convirtieron en el punto de partida del códice, que hizo eso mismo, pero con láminas de pergamino. Y en el momento que se empezaron a fabricar esas páginas de pergamino que se doblaban como pliegos y que se cosieron, nació el arte de encuadernar y el libro con la forma con la que hoy lo conocemos, digamos como sucesor del rollo de papiro. Y pronto aprendieron a proteger esos cuadernillos con tapas duras, generalmente cubiertas y forradas de cuero, y gracias a esa encuadernación las páginas interiores podían sobrevivir muchísimo más tiempo que en un rollo. Y claro, en la época anterior a la imprenta, cuando existían tan pocos ejemplares de cada obra, cada uno de estos avances que hacían más duradero el libro y por tanto la palabra escrita eran enormemente importantes. Hoy es difícil entender cómo esos pequeños avances aumentaban la esperanza de vida de la palabra. La historia del libro, en definitiva, ha sido siempre una lucha por mejorar esos aspectos prácticos, la duración, el precio, la resistencia del soporte físico de los libros, porque la parte física de los libros es muy importante. Allí donde desaparecen, los libros se queman, se destruyen, habiendo tan pocos ejemplares, callaba para siempre una voz, se perdía una idea, una creación, un poema, algo que no se podría recuperar nunca más. Y cada avance, por ínfimo que pudiera parecer, era enormemente trascendente. Y todavía hoy
pues debemos agradecer esos logros, esas invenciones, esas mejoras, porque han conservado para nosotros algunas de las mejores ideas del pasado. En la civilización romana, el Códice, que es este libro de páginas, nuestro libro, tal como hoy lo entendemos, ganó terreno frente al rollo gracias a la decidida preferencia de los cristianos, que fueron víctimas de persecuciones por parte de las autoridades paganas durante muchos siglos y fueron obligados pues, a buscar escondites, interrumpir bruscamente sus reuniones y se organizaban en pequeños grupos clandestinos. El libro de páginas resultaba mucho más fácil de utilizar, de esconder a toda prisa entre los pliegues de la túnica, de cerrar y dejar un marcapáginas para poder continuar donde habían abandonado. Y era mucho más cómodo para los viajes de apostolado. Y eran todas ventajas enormes para comunidades de lectores furtivos. Y bueno, quienes alguna vez hemos leído a escondidas debajo de la manta, transgrediendo la prohibición de los adultos, desafiándolos en el silencio de la noche a unas horas prohibidas para los niños, con la linterna encendida, apagándola cada vez que se oían pasos en el pasillo, pues somos descendientes directos de aquellos primeros lectores furtivos. El libro de páginas está pensado y ha triunfado para beneficiar esas lecturas clandestinas y a los lectores inconformistas, lo cual es muy hermoso, creo yo. No deberíamos olvidar que el libro triunfó en gran medida porque favorecía esas lecturas negadas y no consentidas. Pero lo importante es que nunca hubo un afán de sustituir lo viejo por lo nuevo, igual que hoy conviven los libros de papel y los electrónicos. Durante muchos, muchos siglos convivieron los códices y los rollos. Y los rollos siguieron formando parte del paisaje habitual en la Edad Media y realmente hoy tampoco nos han abandonado del todo. En las universidades se siguen entregando los diplomas enrollados, como los viejos rollos de la antigüedad. La palabra scroll, que designaba en inglés el rollo manuscrito, se usa hoy para hacer avanzar o retroceder verticalmente el texto en la pantalla de cualquier aparato digital, que en el fondo se despliega como los rollos antiguos, ¿no? Bajando y subiendo. Además, las compañías tecnológicas más innovadoras están trabajando ahora para desarrollar pantallas de móvil y de televisiones enrollables. En la historia de los formatos, en realidad, la pauta es la convivencia y la especialización. Incluso lo que parece totalmente abandonado y obsoleto puede regresar. Y lo importante es esa creatividad y esa inspiración constante y no la competición y el relevo. Tras la invención del códice, ya solo faltaban dos grandes avances para llegar al libro tal como hoy lo conocemos. En primer lugar, la sustitución del pergamino por el papel y la invención de la imprenta, que permitió multiplicar los ejemplares de cada obra por medios tecnológicos y cambió totalmente la faz de la cultura y el acceso y la transmisión al saber. El pergamino significó un avance enorme para la perduración de los libros, era un material pues muy bello, duradero, fuerte, apto para las ilustraciones. De hecho, quizá los libros con miniaturas más bellas de toda la historia son precisamente códices de pergamino, medievales, renacentistas, con esas espléndidas miniaturas. Pero esos libros, aunque en términos generales eran más baratos que los rollos, exigían un masivo sacrificio de animales. Poseer una amplia biblioteca de códices de pergamino suponía un esfuerzo económico que, sobre todo en la Edad Media, muy pocos podían permitirse. Cada página de un libro de pergamino procede del lomo de un cuadrúpedo degollado. En la Edad Media los monasterios compraban pieles de vaca, de oveja, de cordero, de cabra, de cerdo, las elegían con los animales todavía vivos y las seleccionaban por su belleza y por su pureza. Y un gran manuscrito, por ejemplo la Biblia de Gutenberg, pues podía exigir la muerte de un rebaño entero. Y de hecho hoy no habría suficientes animales en el mundo para la descomunal matanza que exigirían nuestras publicaciones. Según los cálculos de un historiador
británico, Peter Watson, un libro de 150 páginas exigiría el sacrificio de entre 10 y 12 animales. Otros expertos asignan cientos de piezas a un ejemplar de la Biblia y además producir copias en pergamino de una obra que era la única forma de favorecer su supervivencia, es decir, de asegurarse de que iba a llegar al porvenir, de que se iba a transmitir, suponía un gasto enorme. No es extraño que poseer un libro, incluso un ejemplar corriente, fuera durante larguísimo tiempo privilegio de nobles y de órdenes religiosas. En una Biblia del siglo XIII, el escriba, que estaba agobiado por la escasez de material, anota al margen: «Oh, si el cielo fuera de pergamino y el mar fuera de tinta», ¿no? Su deseo era que los materiales fueran más accesibles. Claro, frente a esta terrible matanza de animales, ¿no? Esa crueldad que se oculta detrás del efecto civilizatorio de los libros, incluso pues los manuscritos más lujosos, los que se llaman de vitela, se llegaba a provocar abortos para tener pieles de animales que no habían llegado a nacer y que por tanto estaban absolutamente intactas y eran blanquísimas y muy bellas, pero a costa de esa atrocidad, ¿no? Pues el papel revolucionó la historia del libro y de la difusión del conocimiento porque era un material muy barato, muy fácil de producir. El papel chino se fabricaba con hojas de morera y como fuera de las fronteras de su país de origen, pues esta planta no era tan fácil de conseguir, pues se sustituyó por cáñamo, por lino, por trapos. De hecho, las fibras que se utilizaban para fabricar el papel durante la Edad Media y parte de la modernidad, pues procedían a menudo de la tela usada para la ropa interior, que era la más fina. Así que cuando tocamos un papel europeo antiguo, muy probablemente tenemos entre manos unos calzoncillos medievales reciclados. Y el descubrimiento del papel sucedió ya en una época tan antigua como el año 105 en China, pero fueron necesarios más de 8 siglos para que hiciera el viaje hasta Occidente. Los chinos se negaban a exportarlo porque era un producto muy valioso para ellos, querían tener el monopolio y mantuvieron en secreto la técnica hasta que en el siglo VIII los árabes, tras una victoria en Samarcanda, hicieron prisioneros a varios artesanos del papel y les obligaron a crear un gran taller en esa ciudad. Y por las rutas musulmanas, la nueva materia prima de los libros llegó a la península ibérica y desde allí se extendió por toda Europa. Sin las facilidades del papel, las nuevas tecnologías, las imprentas que exigían una superficie abundante y barata, no hubieran despegado tan rápido como lo hicieron. Y así llegamos a este último capítulo de la larga aventura y esta serie de peripecias que es el libro que tienen ustedes entre las manos, pero que ha pasado por tantas invenciones, tantos esfuerzos, tantas búsquedas. En el siglo XV, el alemán Johannes Gutenberg presentó en la Feria Comercial de Frankfurt su mágico hallazgo. Él lo llamaba pues un copista de metal que nunca dormía, que terminaba cada página en el tiempo de un pestañeo, que era capaz de trabajar día y noche sin un solo fallo y que estaba a punto de transformar el mundo. La imprenta ayudó a multiplicar los textos escritos, a abaratarlos, ponerlos a disposición de mucha más gente de lo que se hubiera podido soñar. Y gracias al impulso de estas dos invenciones, el papel y la imprenta, los libros comenzaron su maravillosa expansión. Se calcula que en el siglo VIII los copistas franceses elaboraron en torno a 16.000 manuscritos. En el siglo XVI las imprentas produjeron en el mismo país 2 millones de libros. Esto da una idea de la escala en la que se estaban multiplicando los libros, las palabras y, en definitiva, el conocimiento. La imprenta, los libros y la curiosidad liberada de miedos y pecados condujeron a los umbrales mismos de la modernidad. Desde el Renacimiento hasta las sucesivas ilustraciones y revoluciones modernas hay una ruta de papel. Para fabricar este objeto que yo tengo ahora entre las manos, se necesitó el alfabeto semítico modificado por los griegos, el códice romano, la imprenta alemana y el papel chino llegado a través del Islam.
Los libros, que son los guardianes de nuestra memoria, son instrumentos multiculturales, frutos de grandes, de largas, de apasionantes travesías. Cuando acariciamos un libro, estamos acariciando un gran viajero. Y este viajero sobrevivirá, creo yo, a las nuevas rutas del futuro en convivencia con los libros de luz, las pantallas, las tablets, el libro electrónico, sin una rivalidad excluyente, como dos artefactos fabulosos y complementarios de transmisión del saber. La invención de los libros ha sido quizá nuestro mayor triunfo en nuestra terca lucha contra la destrucción. Nuestro aliado en una guerra que no registran los manuales de historia, la lucha por preservar nuestras creaciones más valiosas, las palabras que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir a él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando a la roca dura de nuestra ignorancia. Gracias a los libros, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, del desarrollo y del progreso. Tampoco quisiera omitir las zonas de sombra de esta historia. Los libros también pueden ser vehículo de ideas dañinas. Platón, que creía en la reencarnación, inventó un mito para explicar la existencia del sexo femenino. Nacer mujer es el castigo para aquellos hombres que fueron injustos en una vida previa. Aristóteles escribió que los esclavos y las mujeres encerradas en sus gineceos son inferiores por naturaleza. Con mucha gracia y sorna, Sor Juana Inés de la Cruz respondió a ambos al escribir: pues, ¿qué os pudiera contar de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y se fríe en la manteca o en el aceite y por contrario se despedaza en el almíbar. Ver que el azúcar se conserva fluida echándole una muy mínima parte de agua. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Recordemos también, por otro lado, que Mein Kampf de Adolf Hitler fue un bestseller en su momento y un libro profundamente dañino para todo el mundo. Los libros nos convierten en herederos de todos los relatos, de los mejores, de los peores, de los ambiguos, de los peligrosos, los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar y permite elegir. A estas alturas sabemos que una imagen edulcorada y reverencial de la cultura es ingenua, además de estéril. Los libros han legitimado acontecimientos terribles, pero también han sustentado nuestros mejores relatos, símbolos y saberes que la humanidad ha construido en el pasado. Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados que no han envejecido mal del todo: la igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños están mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de ofrecer atención a los enfermos, los ancianos y los débiles, la confianza en la ciencia. Todos estos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos, y llegaron hasta nosotros por un camino incierto. Sin los libros, sin esos asombrosos cofres de palabras, de historias, de ideas, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido, porque el olvido todo lo destruye, salvo que hagamos un esfuerzo por salvar, por proteger ideas, palabras y conocimiento. En realidad, cuando hablamos de los libros, estamos reflexionando sobre nosotros mismos. Sus páginas contienen nuestras ideas, el más valioso depósito de nuestra memoria y nuestros debates, tantas frágiles aproximaciones a la belleza, infinitas búsquedas, y son el documento decisivo de nuestros miedos, pasiones y hallazgos. Y de nuevo me hago eco de Octavio Paz: estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad, o al menos el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento. Lo primero que hace el hombre frente a la realidad desconocida es nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos es lo innombrado. Los libros
que han sido cada vez más hospitalarios hacia los lectores, cifran la historia de la democratización del conocimiento. Hay que recordarlo, los libros fueron durante siglos un privilegio al alcance de muy pocos, un lujo, un signo de estatus, la posesión de una élite exclusiva de afortunados y poderosos. Desde Alejandría, pasando por las abadías medievales, los centros de la sabiduría oriental, las primeras universidades, hasta el Renacimiento, las colecciones ilustradas y las diversas aportaciones universales, las bibliotecas han sido el refugio donde velamos por nuestros mejores sueños. Gracias al impulso multiplicador de la imprenta, al asombroso proceso de expansión de la alfabetización y el desarrollo de la escuela pública, la aparición de las bibliotecas municipales y rurales, la multiplicación de las librerías. Hoy los libros son objetos hospitalarios que nos reciben con sus páginas abiertas, sea cual sea nuestro origen familiar y social. Y ese es un titánico logro colectivo, fraguado a lo largo de milenios, que debemos celebrar y preservar y que se mantiene y se sostiene en lugares como este, en el que aquí estamos esta mañana. El infinito en un junco, pues intenta contar con la emoción y el entusiasmo de una novela, el relato de esa hazaña colectiva, ese sueño milenario de salvaguardar los libros. Y sus protagonistas son narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductoras, rebeldes, viajeros, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, editores, monjas, esclavos, aventureras, personas en su mayoría anónimas, que en todas las latitudes y geografías protegieron el tesoro de los libros, un asombroso logro que está en la base de los mejores hallazgos de nuestro mundo, lo más luminoso que tenemos, nuestra esperanza de lucidez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene. Tan delicioso escucharte como leerte. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con una conversación con dos profesores de la Escuela de Humanidades y Educación, Luz Graciela Castillo, directora del Departamento de Humanidades en esta región, y Roberto Domínguez, que es el director de posgrado de nuestra escuela. Muchísimas gracias, Luz Graciela y Roberto, por acompañarnos en la conversación, y después tendremos un espacio abierto para preguntas del público. Adelante, Luz. Muchas gracias, Irene, por tu visita. Bienvenida a México y bienvenida al TEC de Monterrey. La idea de esta conversación para mí es un lujo. Estoy aquí en representación de muchas personas que quisieran estar al lado tuyo. Entonces nos vamos a ir rápido para que podamos abarcar de las preguntas. Lo primero que te quiero decir es que ya has dicho que somos una comunidad trenzada con hilos de palabras. Y también entonces desde ahí te doy la bienvenida al capítulo TEC de Monterrey de la Comunidad del Junco. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y me gustaría hacer una pregunta que a mí me sorprendió mucho. Es un libro impresionante, es un libro que los profesores, como Chela y como yo, de literatura, de otras artes esotéricas como las humanidades, encontramos en tu libro un artefacto impresionante de difusión del conocimiento. Es un libro de difusión para mí, de difusión de la ciencia, que son las humanidades encarnadas en las personas. Te lo agradecemos de verdad. Y una pregunta es, en un momento pasas en este largo recorrido que ya nos explicaste por la idea del libro como confinación, como archivo del conocimiento. Pero hablas mucho de la fragilidad del libro y yo te quiero preguntar qué piensas de la fragilidad del conocimiento hoy en día, en que los soportes ya no son tan democráticos como el libro impreso que llevamos acá, sino que ahora dependemos de buscadores o de otro tipo de tecnología que de repente nos bajan el switch y nos quedamos fuera. Sí, es una gran pregunta y creo que la reflexión que subyace es que el conocimiento, la transmisión del conocimiento es siempre frágil, es algo que debemos cuidar y valorar. Hay largas luchas hasta llegar al objeto libro y a las bibliotecas, que hoy, bueno, nos parece que las bibliotecas son algo normal y cotidiano, pero podrían no haber existido, podrían no haber sido nunca imaginadas, concebidas y hechas realidad.
De hecho, las primeras bibliotecas pues eran lugares muy, muy elitistas y no estaban abiertos al público lector. Y claro, es que el conocimiento es una forma de poder. Y siempre existe una tensión en todas las sociedades para proteger, aislar, acaparar ese saber y no dejar que fluya para todo el mundo. Porque cuanto más resguardado esté en manos de unos pocos, más poderosos serán esos pocos. Y esto es una lucha, una batalla permanente que no termina nunca para ir avanzando en esa democratización del saber, que yo creo que es fundamental para la existencia misma de la democracia, puesto que si todos somos ciudadanos, como decía Platón en su diálogo Gorgias, pues Protágoras y Gorgias, pues si tenemos que participar en la sociedad, si tenemos que ser miembros críticos de una comunidad, necesitamos conocimiento para elegir, para tomar decisiones. Entonces, me gusta mucho la etimología, ¿no? De que la palabra elector en las elecciones lleva dentro el término lector. Un elector, para saber elegir bien, hay que leer, y hay que leer la realidad, pero hay que leer los libros, hay que leer el conocimiento, hay que leer la ciencia, hay que leer los hallazgos, hay que estar en contacto con toda esta riqueza. Entonces hay que estar siempre muy alerta, porque en todas las revoluciones tecnológicas ha habido siempre esa tensión hacia formas y avances que dejan fuera a muchos. La escritura, por ejemplo, es un avance maravilloso, pero dejó casi totalmente fuera a las mujeres, que tardaron mucho tiempo en poder acceder a la alfabetización y en general han sufrido en todas las culturas y en todas las épocas el analfabetismo mucho más gravemente que los hombres. Entonces, siempre hay que analizar ante una novedad tecnológica esta cuestión, ¿no? ¿A quién está dejando fuera? ¿Y qué mecanismos hay que encontrar para contrarrestar esos problemas y dificultades, ¿no? Y cómo podemos hacer para que esas nuevas tecnologías realmente alcancen a todos. Y a mí me gusta pensar que también las bibliotecas son lugares donde esos obstáculos se intentan subsanar, porque hay computadores, hay conexión a internet, ofrecen un lugar donde las personas que no tienen esas tecnologías a su alcance, pues las pueden disfrutar y utilizar, como por supuesto también los centros educativos. Y ahí tenemos que estar siempre alerta, como tú muy bien decías, ¿no? Que aparentes avances puedan al mismo tiempo ser retrocesos en esa democratización y en ese acceso al saber. Y por eso creo que el libro continúa, ¿no? Como protegiendo ese lugar al que todos tenemos la posibilidad de acceder, donde todos podemos encontrarnos. El libro ha llegado a ser enormemente democrático y bueno, pues creo que es un poco el lugar que todavía protege y un poco el equilibrio que podemos restablecer a través de los libros y la lectura. Muchas gracias. Gracias. Pues también me sumo a la bienvenida de todos nosotros. De verdad es que es un privilegio tenerte aquí, Irene. Y pues mientras voy leyendo, porque todavía lo voy leyendo, hay algo que me parece muy interesante en tu trabajo. Y es el hecho de que no solamente nos estás narrando una historia de los libros, sino al menos a mí me estás compartiendo una experiencia de lo que significa ser lector. Y en ese sentido hay una especie de transformación, evolución, psicología, que lo dijiste muy bien al final de esta conferencia, es decir, darnos la lucidez para saber elegir, para poder elegir, pero lo que me parece más valioso es que está atravesado por una cantidad de comportamientos humanos, los vicios y las virtudes de los humanos en la historia, y considero que esa es una gran aportación de tu trabajo, porque no es una narrativa sobre el desarrollo tecnológico, sino sobre el
transcurrir de todos nosotros. Y en ese aspecto, pues, ¿cómo consideras que debe ser la experiencia de lectura? Porque tenemos muchos problemas con la lectura. A veces la lectura representa una obligación, representa algo que se impone. Yo te decía, yo disfruté muchísimo. Yo recuerdo muy bien cuando nos pidieron que leyéramos la Ilíada. Yo leí la Ilíada en el bachillerato. La profesora fue generosa con nosotros porque no nos dijo, lea el libro tal. ¡Ay! El libro tal. Ya me cortaron. No, ya. No. Sí, está. A ver. Gracias. A ver, no, pues parece que. Y de pronto se saltó el de la muerte de Héctor. O sea, no nos dejó leer el de la muerte de Héctor. No sé si ya después de muchos años lo hizo a propósito, ¿no? Porque nosotros ya estábamos sumamente entusiasmados con esa figura, ¿no? ¿Cómo seguir invitando a la lectura en un tiempo en donde no nos damos tiempo para leer? Gran pregunta, muchísimas gracias. Yo ojalá tuviera para esto las respuestas, pero en primer lugar yo querría pues poner una nota de optimismo en esta cuestión de la lectura, porque constantemente estamos preocupándonos por lo poco que leemos, cuando paradójicamente vivimos en la época en la que existen más libros, más bibliotecas, se edita más que en ningún otro momento, hay más alfabetización que en ningún otro periodo del pasado. Incluso los propios clásicos del mundo antiguo grecolatino los ha leído en el siglo XX más gente que en su propia época. Entonces, cuando se dice, bueno, cada vez se lee menos, digo, pero menos en relación con cuándo, porque durante mucho tiempo muchísima gente estaba excluida de la lectura por falta de educación, por falta de medios. No se ha leído más en otras épocas. De hecho, pues en el siglo XX-XXI es cuando más se ha leído de toda la historia de la humanidad. Así que, bueno, por ese lado, aunque quisiéramos que se leyera más y tenemos ese afán proselitista de crear nuevos lectores, pues también seamos conscientes de que vivimos una época privilegiada de los libros y de la lectura. Y es curioso además que en el siglo XIX, incluso XVIII, el discurso habitual no era como ahora, ¿qué hacemos para que la gente lea más? Sino la preocupación porque la gente leía demasiado. Entonces se decía, bueno, sobre todo ciertas personas, ¿no? Las mujeres, cuidado con las mujeres que leen demasiado, que, bueno, esto es un poco Madame Bovary, ¿no? La mujer que lee muchas novelas de joven y luego se crea unos sueños excesivos sobre su propia vida y no se conforma con su propia realidad y entonces ya no vive feliz en su matrimonio, que en el fondo el mensaje es las mujeres tienen que ser resignadas, pues mejor que no lean para que no se hagan grandes ilusiones. Y otra serie de pensamientos de ese tipo, ¿no? Los niños se leen demasiadas novelas, porque entonces las novelas tenían mala reputación, esa es la realidad, se leen demasiadas novelas. La idea era, bueno, que lean unas cuantas personas que son las que van a saber sacar provecho de lo que se lee y los demás mejor no lean demasiado para que no se hagan muchas ilusiones, para que no tengan demasiada fantasía, demasiada imaginación, ¿no? Entonces es curioso que se hablase más bien del peligro de la gente que leía demasiado y de esa época es cuando aparece en el vocabulario como el devorar libros, que hablaba como de una glotonería desordenada y casi como una enfermedad, ¿no? Y eso moralmente estaba mal visto. Así que, bueno, curiosamente hemos evolucionado y al mismo tiempo que leemos más que nunca, estamos más preocupados que nunca porque no leemos. Y es cierto que hay una realidad detrás de todo esto, que son, bueno, pues las pantallas, el ritmo vertiginoso de la vida que ahora tenemos, ¿no? Y que incluso a las personas que nos gusta leer, pues nos hace vivir de una forma que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para dedicárselo. Sobre todo yo creo que el problema es que la lectura en las pantallas, en las redes sociales, donde, ojo, también se lee mucho, es un tipo de lectura muy rápida, veloz, poco reflexiva, todo se tiene que condensar en unos cuantos caracteres, no podemos matizar. Y ahí es donde el libro
yo creo que ofrece una posibilidad de sosiego, de reflexión, de lectura con otro tempo que actúa como complemento perfecto de todo lo que nos ofrece la conectividad, ¿no? Y el acceso al conocimiento a través de las redes. Entonces, bueno, crear lectores, a ver, eso es difícil, pues porque a veces los intentos de convencer o de introducir la lectura en la educación, pues casi son contraproducentes, ¿no? Y los libros tienen un poco que a veces lidiar con sus supuestos defensores que con su mejor intención les hacen un flaco favor, ¿no? Porque leer ciertos libros a una edad en la que no eres maduro y ni siquiera tienes la capacidad y las herramientas para entenderlo, pues a veces te disuade, ¿no? Y te puede hacer aborrecer los libros. Entonces yo creo que es muy importante siempre asociar la lectura a la elección y no a la obligación, incluso cuando en los centros educativos se lee, pues dejar elección entre varios títulos, no imponer uno solo, sino permitir entre un abanico de obras, pues que cada alumno pueda elegir la que le interese más por algún motivo. Y yo sobre todo pues tengo mucha fe en los cuentos que se leen a los niños. Porque así fue como yo me enamoré, perdón, ya lo recogeremos después. Así fue como yo me enamoré de los libros gracias a mi madre y a mi padre que me contaban cuentos, porque era una forma de asociar la literatura al placer, a un momento de intimidad, un tiempo que me dedicaban mis padres y en el que yo me sentía importante y me sentía importante a través de sus historias y de sus relatos. Y además se ha estudiado que cuando se lee cuentos a los niños, se aumenta su vocabulario, se les prepara para organizar de una forma narrativa el discurso, por tanto aprenden a través del placer y sin darse cuenta, lógica, organización del discurso, recursos incluso de elocuencia, ¿no? La técnica, al final, la estructura de la narración. Y es profundamente beneficioso hacer eso, no hacerlo como obligación, sino en momentos de ocio, para que se asocie la tranquilidad, el bienestar y el disfrute a los libros. Y si eso se consigue, si se consigue que esa conexión esté en la mente de los niños, aunque en la adolescencia abandonen la lectura porque es una época difícil, estás muy pendiente del entorno social, de qué piensan los demás, qué dicen, ¿no? De las redes, pues incluso si se abandona en determinadas épocas, pues se recuperará porque siempre quedará dentro esa noción de que hubo un placer asociado al libro y a la lectura. Y en último término, pues hay que asumir que no todo el mundo va a ser lector, que no todo el mundo va a estar tan fascinado por los libros como estamos nosotros, los apasionados. Hay otras muchas cosas maravillosas y muy formativas que se pueden hacer con el tiempo libre, la música, el deporte, el teatro, en fin, hay miles de actividades que no son exactamente la lectura y que son igual de valiosas. Así que, en definitiva, los libros tienen la ventaja de que siempre están abiertos, los podemos descubrir a cualquier edad, no importa, nunca es tarde. Los libros no tienen ningún resentimiento, no te hacen reproches por abandonarlos durante décadas enteras de tu vida y ahí estarán siempre. Entonces, bueno, animemos a la gente a través del placer y del disfrute y del encuentro con las ideas y con el conocimiento, que yo creo que es una de las pulsiones más importantes que tenemos dentro. Pero aquellos que no quieran o no puedan o deseen esperar, pues tampoco seamos con ellos, ¿no? Demasiado apremiantes y les agarremos del cuello y de las solapas y les obliguemos a leer, porque yo creo que al final la lectura es una forma de ejercer nuestra libertad. Gracias. Bueno, Irene, muchas gracias. Irene, tengo varias preguntas que voy a juntar porque no tengo mucho tiempo. Ya, pero hay varias que me parecen muy interesantes. Una es, nos pregunta Isabel Gaona, ¿cuál fue la mayor sorpresa o curiosidad que descubriste en las historias que conforman el infinito? Ayer en la UNAM, con Rosa Beltrán y Socorro Venegas, propusiste
que debería haber un día del orgullo lector. Sí. Bueno, aquí en el TEC de Monterrey te vamos a proponer que fijes hoy qué fecha te gustaría para que la podamos festejar contigo la próxima visita a México. Entonces, ve pensando qué fecha. Y mientras piensas la primera pregunta, un dato curioso, las coincidencias no existen. Hoy es cumpleaños, hubiera sido cumpleaños de Octavio Paz. Entonces yo creo que es una mística celebración para su cumpleaños. Qué hermoso, porque para mí Octavio Paz fue tan importante como también Alfonso Reyes, que ustedes tienen en él pues un humanista de primerísima categoría y que tanto ha hecho en la lengua española por mantener vivo pues ese concepto del amor por la antigüedad y por la filosofía y por el pensamiento y por la educación, y creo que figuras así pues marcan toda una época y dejan una impronta duradera, así que bueno, yo tengo que decir que me siento muy feliz y muy honrada de estar en México, donde bueno pues su cultura, su literatura, su cine, su arte han sido pues tan importantes para mí, como ya decía al principio de la conferencia, y realmente pues es un honor ser acogida en México y me emociona. Y respecto a la primera pregunta, el gran descubrimiento, lo que más me impactó durante esta investigación, pues fue el personaje de Neduana o Enheduana, esta sacerdotisa acadia, que es la primera persona de la historia que firma con su nombre un texto. Y un personaje muy anterior a Homero, donde tradicionalmente colocamos como el punto de partida y decimos, bueno, la literatura empieza con Homero, pero no, esta mujer está mucho antes de Homero y es un personaje tan fascinante que cuando a mí me costó tanto llegar a ella, porque yo estudié una especialidad de lenguas clásicas, de Oriente Próximo, de culturas antiguas, y cómo es posible que en mis años de especialidad nadie me la mencionase, y fue en un libro de especialistas sobre la cultura de Mesopotamia, donde yo encontré la primera mención a esta mujer y pensé, pero no es posible que un personaje tan importante esté aquí agazapado en un rinconcito, que no forme parte de nuestros libros de texto, que no se la mencione. Y estuve mucho tiempo pensando, no voy a encontrar otro texto donde diga que se ha rebatido la existencia de esta mujer, que no es verdad, o sea, no puede ser posible. Y sí es posible que esta mujer permanezca tan desconocida. Y me parecía importante porque, como hablábamos en el desayuno previo, en realidad la historia de la literatura con nombre propio empieza con una voz de mujer, y eso significa mucho todavía en el mundo de hoy, que el primer yo literario, ¿no?, sea el de una mujer, que las mujeres no somos en absoluto recién llegadas al conocimiento, a la cultura, al pensamiento, a la creación, que esta mujer sea además la creadora de la primera metáfora sobre la creación, sobre el acto creativo, y sea la metáfora de dar a luz, ¿no? Ella dice pues que la diosa era sacerdotisa, pues la diosa a la que ella rendía culto, la poseía, la penetraba, está hablando de un lenguaje profundamente erótico, y ella gestaba la palabra y daba a luz el poema. Entonces es la primera metáfora de cómo sucede el acto creativo, la inspiración que podríamos llamar, ¿no?, el proceso de elaboración del acto creativo y después el parto de las palabras. Y todo eso lo hace con una terminología y con una iconografía profundamente femenina. Y bueno, pues creo que esos hechos son importantes para todas nosotras, para las niñas, para las mujeres jóvenes de hoy, que lo recuerden, ¿no? Que ahí está esa primera metáfora, esa primera mujer, ese primer nombre propio, y es el símbolo además de una historia que ha sido silenciada. No es solo que las mujeres tuvieran más dificultades, sino incluso cuando lograban escribir, todas ellas muy privilegiadas en aquellos primeros compases, por supuesto. Enheduana era hermana, hija y sobrina de reyes y de aristócratas, pero incluso cuando hay una figura de esa relevancia, se oculta, se esconde, no se recuerda, no se trae a la memoria, no está en los programas de estudios,
Y bueno, pues ahí hay una tarea de rescate que es muy importante para todas nosotras, pero incluso para la humanidad entera, diría yo, porque nos estamos esforzando por recuperar a todos los que quedaron fuera del relato. Y eso es muy importante hoy y es una tarea que creo que nos convoca y nos une a todos y que tiene mucho que ver con la sensibilidad de la juventud. Así que bueno, creo que ese momento de hacer ese descubrimiento y luego el deseo de compartirlo con el público y con esas mujeres jóvenes que hoy sientan dentro de ellas también el deseo de crear, fue uno de los momentos más bonitos y más epifánicos de esta investigación. Muchas gracias, Irene. ¿No? Okay, bueno, excelente. La siguiente pregunta, la hacemos Chela y yo, es, ¿habrá un próximo libro que revise la historia del libro a partir de donde este se quedó? Vamos a ver, en realidad Infinito en un junco tendría que haber sido más largo, pero mis editores me convencieron de retirar una tercera parte que en su opinión iba a aterrorizar a los lectores cuando vieran un volumen demasiado largo, porque bueno, ya sabemos que en teoría el ensayo es un género que tiene menos lectores y bueno, pues si encima es un libro con el poco tiempo que, como decíamos, tenemos para leer habitualmente, pues un libro muy extenso podía ser un poco disuasorio. Y esa tercera parte que se titulaba pues Los siglos que los libros vivieron peligrosamente, hablaba de la etapa medieval y acababa con la imprenta y con la expansión, los viajes, ¿no? La llegada de, ¿no? el conocimiento de los nuevos continentes, pues también los experimentos americanos con los quipus incas, con los códices aztecas y mayas, ¿no? Como es interesante cómo la escritura y los libros se han inventado independientemente en diversas culturas, también con distintas fórmulas, miradas y lógicas también de relato, ¿no? Cada una de esas invenciones es distinta y tiene su individualidad. Entonces ese era un poco el objetivo de esa tercera parte, que a mí me gustaría convertir en otro ensayo que no fuera exactamente una segunda parte del Infinito en un junco, sino otro trabajo, otro ensayo con su propio hilo conductor, que no dependiera y que se pudiera leer independientemente, pero ahora ya con un horizonte más amplio para ver, digamos, una mirada comparada de cómo en las distintas culturas se ha integrado, se ha explorado las posibilidades del libro, de la lectura y del humanismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de eso, de ese núcleo que quedó escindido del libro original, pues seguir trabajando, darle otro enfoque y además aprovechar todo lo que estoy aprendiendo de los encuentros con lectores en los distintos países que también me señalan, pues acontecimientos de su propia historia o tradiciones propias que forman un mosaico apasionante de toda esta historia, de cómo hemos luchado por configurar una idea de lo humano y defenderla y hacerla prevalecer en contra de todos los instintos destructivos y conflictivos, ¿no? Y creo que todavía hoy seguimos en esa batalla y en ese combate, por no decirlo con términos bélicos, en esa búsqueda, en ese intento, en esa utopía, ¿no? Y bueno, sobre eso me gustaría continuar la investigación. Gracias. Pues vamos a pasarle a alguien del público el micrófono por si quiere formular una pregunta. Ok. Voy. ¿Pregunta? ¿Están hablando? Adelante. Hola, Irene. Mi nombre es Agustina Tocali-Beller y mi pregunta, uniendo el junco con la tecnología, me encantaría saber tu opinión sobre los audiolibros. Gran pregunta, porque es muy, muy hermoso. A mí me parece un símbolo los audiolibros en primer lugar, como los nuevos avances tecnológicos no destruyen las realidades anteriores
la oralidad es muy antigua y sigue viva. No, los libros no la destruyeron. De hecho, pues hay muchas facetas de nuestra vida donde está todavía tan presente. La educación es mayoritariamente oralidad. Las clases, los debates, las conferencias. Luego está la radio, el audiovisual, que también se alimenta tanto de la palabra y de la oralidad, y el podcast. Y con el audiolibro, pues es una hermosa alianza entre las tecnologías y las tradiciones ancestrales que se unen y de esa manera, pues gracias a nuestros hallazgos, ¿no? A la posibilidad de grabar la voz, de archivarla, ¿no? Que de alguna manera también es lo que buscaban los libros, archivar la voz. Y en la oralidad, si hubiera podido grabar las palabras, pues a lo mejor no hubiera sido necesario, no hubiera sido tan urgente inventar la escritura. La escritura es como una forma de dibujar el sonido para dejar su huella. Entonces, ahora que podemos grabar, que podemos proyectar la voz muchísimo más lejos, durante toda la época de la oralidad, pues era un pequeño círculo de personas, ¿no? Hasta donde puede llegar la voz y puede ser escuchada. Ahora, gracias a las tecnologías, podemos proyectar la voz y podemos estar escuchando en todos los lugares del mundo. Entonces, esas son, yo creo, razones para la esperanza, porque la tecnología no destruye, sino muchas veces potencia. Y creo que hay que verla así. Y en el audiolibro, pues estamos de alguna manera reviviendo la tradición de reunirnos alrededor de alguien que cuenta una historia, como en las hogueras de antaño, y como ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo, aunque lo estemos escuchando en el coche o en el gimnasio o en lugares insólitos para nuestros antepasados, pero no dejamos de estar cumpliendo los mismos rituales de la palabra que es tan viva, tan cálida, que puede expresar tantos matices que en la letra escrita desaparece y se pierde. Y bueno, también por otro lado, pues los audiolibros resuelven problemas para mucha gente, personas que tienen problemas de visión, personas que a lo mejor no pueden conseguir un libro, pero sí pueden escucharlo por estar lejos, en lugares donde no se comercializan. Bueno, es realmente una opción para enfermos durante rehabilitaciones, en determinadas situaciones. Durante la pandemia, cuando tanta gente se sintió sola y escuchar una voz hace mucha compañía. Entonces yo siempre insisto en que incluso el libro electrónico no hay que considerarlo un enemigo del libro tradicional. Son formas complementarias de acudir a estos cofres de palabras, ¿no? A estos archivos de la memoria, y resuelven problemas, enriquecen nuestra experiencia como lectores o como escuchantes. Y creo que hay que darles la bienvenida, no estar aquí pensando, ¿no? Como en Los Inmortales, que solo puede quedar uno vivo. Pues aquí sí pueden estar vivos ambos, y sí podemos cada uno de nosotros ser lectores versátiles, que leemos en papel, que leemos en pantalla, que escuchamos audiolibros, que adoramos los podcasts, y que no tenemos que tomar partido y no tenemos que decir si queremos más a mamá o a papá, y lo tenemos todo. Y yo creo que tendríamos que sentirnos agradecidos. Eso sí, yo tuve la oportunidad de grabar una parte del audiolibro, que fue una experiencia muy hermosa. Además, en medio del confinamiento estábamos en las casas y pude salir para ir al estudio de grabación y fue hermoso, pero muchas veces los leen pues personas con voces educadas, formadas, bellísimas, actores, y es hermosísimo, ¿no? Tener la oportunidad de oírlo con esas voces. Luego la UNAM pues está además también haciendo un archivo de voces de autores, grabando sus propias lecturas, que creo que es una riqueza enorme y que durante mucho tiempo se seguirá escuchando, ¿no? Porque de alguna manera, si escuchas al autor con su propia voz, hay allí un vínculo, ¿no? Te sientes cerca de él, es casi como si lo tuvieras a tu lado susurrándote y contándote una historia, y es muy hermoso.
Buenas tardes a todos. Un privilegio, Irene, estar el día de hoy contigo. Soy Marta Valek y yo lo único que quiero es agradecerte por esa delicia con la que tú plasmas una cantidad de conocimientos increíbles, por tu prosa poética, todo el relato, por tu ir y venir en el tiempo y especialmente agradecida porque no pones una sola cita. Eso me encantó, eso me encantó de verdad. Gracias, Irene, tu libro será un clásico. Muchas Ay, gracias. gracias, Marta. Yo, no, en fin, te respondo con profundo pudor que es un libro, El infinito en un junco, lleno de agradecimientos, porque soy yo la que siento que hay algo especialmente importante en nuestra sociedad, que es la educación, y que eso es la clave de todo, y que yo misma no hubiera sido la persona que soy sin la educación, sin las becas, sin lo que pude viajar durante mi doctorado, sin los maestros que he conocido en la universidad, en el instituto o a través de los libros, porque creo que también en los libros hablan maestros. Y creo que la educación me ha hecho ser otra persona distinta, hacer realidad mi sueño, porque yo desde chiquitita quería ser escritora. Y entonces, El infinito en un junco es en realidad un canto a todas esas personas que se han aliado para hacer posible el conocimiento y la sabiduría y la custodia de todos esos tesoros, y que son personas que habitualmente pues, en la historia no están registradas, que han quedado anónimas, bibliotecarios, bibliotecarias, maestros, profesoras, pues, copistas, todas las gentes que han soñado con construir un mundo mejor a través de la enseñanza. Y bueno, pues ahí es donde creo que realmente está lo importante, lo que hay que señalar, lo que hay que valorar, lo que hay que aplaudir, y recordar también a las nuevas generaciones que tenemos que ser agradecidos a todos los que vinieron antes, que muchas veces en esta sociedad pues olvidamos el agradecimiento y la gratitud. Y todo lo que sabemos y lo que somos y lo que tenemos es el resultado de las búsquedas, de los esfuerzos, de las rebeldías, de las luchas de quienes estuvieron antes que nosotros y se esforzaron por nuestro futuro, el futuro que somos hoy, cada uno de nosotros, todos y cada una. Y bueno, pues yo creo que hay que reivindicar sobre todo esa gratitud que ha hecho posible momentos como este, lugares como el TEC y como tantas universidades y editoriales y bibliotecas, y bueno, pues a esas personas anónimas que siguen existiendo y siguen vivas hoy, es a las que yo creo que hay que considerar realmente los auténticos clásicos, ¿no? Y los auténticos protagonistas y los indispensables. Y bueno, pues esto es lo que intenta transmitir este libro. ¿Sí? Sí, aquí. Sí. Yo te agradezco también mucho el relato que nos cuentas, y normalmente como lectores lo que nos sucede es nos escuchamos la historia que se cuenta. A mí lo que me pasó con tu libro, no solo escuché un cúmulo de información, sino que me vi reflejada. O sea, en momentos me sentía presente yo como lector en tu historia que relatas, y eso es lo que te quería agradecer. Muchísimas gracias. Ay, no, gracias, muchísimas gracias. Yo quería que el lector estuviera muy presente, y además creo que hay un acto creativo en la lectura y que los libros, bueno, como leían el texto de Octavio Paz, pues no existen sino con la participación, y que hay ese vínculo profundo entre quien escribe y quien lee. Todos los escritores somos lectores además, y estamos también de ese lado y hemos experimentado todas esas emociones. Y si no fuera por los lectores que van devolviéndole la vida a la letra muerta, pues no existiría. Y por tanto, los lectores son parte de los libros, y yo creo que tienen que incluso estar dentro y sentirse muy cobijados porque los libros son, o me gustaría pensar que son un hogar, ¿no? Y esa experiencia compartida. Todo ese cúmulo, yo pensaba que eran extravagancias mías como lectora, pero luego he descubierto que en la comunidad compartimos todos esos rasgos, ¿no? Como ese estar en un tren o en un avión y ver a alguien leyendo y
haciendo esfuerzos para ver que lee, ¿no? Y retorciendo el cuello, que yo creía que era una extravagancia mía, pero he descubierto que nos sucede a muchos y aún me pregunto por qué sucede. Yo no soy nada gotilla, o sea, no me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer ni preocuparme por los asuntos que no me incumben, pero sin embargo con los libros, o sea, yo tengo a alguien con un libro cerca y yo tengo que saber qué está leyendo por fuerza y es tremendo, ¿no? Y es un fenómeno muy curioso. Y así como ese, tenemos otros fenómenos y otras manifestaciones propias de los enamorados de la lectura que yo, bueno, intenté consignar en el libro también como una forma de autobiografía a través de la lectura. Y bueno, pues es que creo que la vida de cada uno de nosotros no se explica sin los libros que hemos leído, sin nuestras bibliotecas interiores. Y en ese sentido, pues cada uno de nosotros somos portadores también de esta semilla y de esta, ¿no? De esta luz de la palabra. Y esto es lo que nos une y nos hace formar una comunidad, ¿no? tan asediada, pero tan leal. Y el libro se iba a titular originariamente Una misteriosa lealtad, aludiendo a esa lealtad lectora. La última pregunta. Bueno, primeramente agradecer su presencia y su trabajo. Es verdaderamente valioso. Y yo quería hacer una pregunta respecto a una idea que usted ya introducía sobre la lección. La voy a leer para no perder la idea. Pues es cierto que para no crear conflictos futuros, los hábitos de lectura deben estar sujetos completamente a la lección. Es también cierto que la completa extinción del libro es altamente improbable. Sin embargo, ¿cómo puede hacer frente el libro y la palabra a la era audiovisual? Pues esta de igual manera presenta una aparente libertad, pero que de alguna manera nos orienta a un consumo constante y agresivo de medios que toma ventaja de cómo funciona la mente humana, resultando en lo que parece ya un asedio a la elección. Gran pregunta, muy, muy bien formulada, muchísimas gracias. Sí, es cierto que todo está girando en torno a la atención, ¿no? Ahora se libra una batalla enorme por nuestra atención y el modo en el que ejercemos nuestra libertad también tiene mucho que ver con la forma en la que administramos esa atención, ¿no? Y creo que es importante insistir en ello porque la atención es un poder enorme que tenemos cada uno de nosotros. Tiene mucho que ver incluso con el amor, porque ¿no? Ya lo decimos, ser atento es ser cordial, ¿no? Con otras personas. Cuanta más atención prestamos a alguien, más cerca estamos de amarla, ¿no? Y claro, es cierto que ahora en este momento todas las redes sociales, los buscadores que están orientados como para encerrarnos en una burbuja, ¿no? Aprovechándose de nuestros sesgos, de nuestras preferencias, nos encierran en una burbuja que pone en peligro esa libertad de salir un poco de los límites de nuestro universo mental para estar constantemente enriqueciéndolo. Y luego están todas las redes sociales pensadas para provocar adicciones a las que somos profundamente vulnerables, porque quienes las han diseñado saben efectivamente cómo funciona nuestra mente. Por eso yo creo que el libro es de alguna manera ahora mismo una garantía de salud. Se tiene mucho que ver con la salud y con el cuidado, la lectura en el libro tradicional. Y realmente está amenazado, es en ese sentido frágil. El libro siempre ha sido frágil, como somos frágiles nosotros, los propios seres humanos, que lo hemos pensado y lo hemos concebido. Pero hay en los libros algo que yo creo que es una buena voluntad de partida. El libro se abre a ti, pero no te impone sus ritmos, no te obliga a seguirlo, decides cuándo entras, cuándo sales, cuándo interrumpes la lectura, puedes objetar, puedes, no sé, puedes oponerte a las ideas que estás leyendo, puedes ser crítico, puedes compararlo con otros libros, puedes actuar de una manera en realidad muchísimo más libre. Creo que
necesario decirlo y subrayarlo porque cada uno de nosotros tomamos esa decisión, el tiempo que más allá de nuestros trabajos dedicamos a leer en pantallas, a estar en las redes, a ocupar, no a habitar ese otro mundo. Y es necesario ser conscientes de que hay algo muy importante en juego, es la capacidad de reflexión, es la libertad, es esa elección, ¿no?, que hablábamos de los lectores, es, bueno, también la palabra inteligencia e intelecto tiene dentro la palabra lector. La inteligencia consiste en saber leer entre líneas, y ese leer entre líneas es el leer de los libros. Y bueno, evidentemente hay que plantar resistencia a esta especie de invasiones. Además, interesante ver cómo en Silicon Valley también están apostando por, ¿no?, la educación con pizarras, con tizas y con instrumentos tradicionales, sino los propios cocineros de la tecnología no quieren que sus hijos prueben sus propios platos hasta que sean adultos, ¿no? Esto es muy revelador. Entonces, bueno, ahí hay una serie de decisiones que tenemos que tomar, lo que queremos para nosotros mismos, para, ¿no?, para nuestros hijos y cómo intentamos crear esas zonas ajardinadas que es la lectura en libros, ¿no? Yo creo que en las redes estamos como siempre circulando por estas carreteras embotelladas donde todo es tensión, rapidez, prisa, velocidad, ¿no? Y los libros, la lectura en el libro tradicional en la página es como esa zona jardinada, esas zonas verdes donde respiramos, ¿no?, donde el aire, ¿no?, es más puro y está menos contaminado. Y creo que debemos visitarlas, debemos protegerlas, sabiendo que en efecto son frágiles y que no tienen detrás pues todos esos poderes económicos que hay detrás de muchas veces de las redes, de los grandes poderes tecnológicos, los más media. Y bueno, ahí está la decisión de cada uno de nosotros y la conciencia también de los estados, de la importancia de defender esta forma de lectura y esta forma de libertad. Yo siempre soy portavoz de esas ideas, intento que formen parte del debate y es mi intento de aportar algo. Y bueno, pues en cada uno de ustedes está también la posibilidad de ser más reflexivos, de pararse a pensar todo lo que está en juego y tomar partido por la reflexión, por la filosofía, que en definitiva es la libertad. Muchas gracias, Irene. Para la Cátedra Alfonso Reyes ha sido verdaderamente un privilegio que nos recuerdes que los libros son el espacio de hospitalidad y de libertad. Tenemos la propuesta para el Día del Orgullo Lector, tal vez pueda ser el cumpleaños de Alfonso Reyes, el 17 de mayo, que es el gran humanista, pudiera ser, lo podemos sostener. Y vamos a continuación a seguir con la firma de libros. Vamos a organizar, por favor, una fila en ese lugar. Nada más vamos a esperar un momento antes de subir para que puedan subir primero una mesita que está ahí. Y muchas gracias a quienes nos han seguido en redes en esta transmisión. Muchísimas gracias.